Sí, y cada vez puedo contactarlo. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia hoy en la mañana, cuando tenemos planificado la presentación de dos casos que va a dar bastante que discutir, y bueno, y se les estimula a su participación. Por cierto, dado el carácter multi e interdisciplinario de estas reuniones, se les invita a los distintos servicios que tengan que ver con este tema a traer su caso. Simplemente nosotros estamos, esta actividad la estamos alternando, y bueno, es cuestión de contactarme o contactar al doctor Fernández o al doctor Conde si tienen algún caso que ustedes vean que sea de interés para discusión. Es decir, esta es una reunión de todos. Esta no es una reunión que es promovida por nosotros, pero tenemos que tener sentido de pertenencia en las cosas que hacemos. Y esto es expresarlo, pues, trayendo casos que puedan ser de interés para todos y que sean casos de discusión, sobre todo cuando haya disyuntiva en cuanto a lo que es enfoque, manejo, o sea, que pueda ser de provecho y aprendizaje para todos. Así es que, bueno, el doctor Fernández le toca hoy presentar los casos y, bueno, se les invita, pues, a participar sin ningún tipo de pena ni ningún tipo de... Porque, bueno, todos estamos en esto, todos estamos aprendiendo y todos, no, se trata de que salgamos todos, pues, claros y habiendo aprendido algo en la mañana de hoy. Así que muchas gracias de nuevo por haberme. La doctora Machado está llamando para este caso interesante. No. Buenos días. Pues para los que no conocen, yo soy el doctor Rafael Fernández. Le doy la bienvenida nuevamente a nuestra acostumbrada reunión, como ya lo anunció el doctor Carballo, de los primeros lunes de cada mes para discusión de casos clínicos de forma multidisciplinaria. El día de hoy, como ya se dijo, pues tenemos dos casos por más interesantes. El primero de estos se trata de un femenino de 11 años de edad, natural y procedente de Lechería. Este inició enfermedad actual en junio del 2022. Esto caracterizado por un dolor de leve intensidad y de carácter pulsátil en rodilla izquierda. Este era intermitente y sin atenuante. Para el 17 de agosto, el dolor exacerba por lo que es llevado a facultativo, donde realizan una radiografía e indican tratamiento ambulatorio con el diclofenac durante 5 días. Esto alegando que en dicha radiografía no se consiguió no se encontró ningún hallazgo patológico. Es llevada luego al Hospital Universitario Dr. Luis Racetti, donde se solicitan restantes de fase aguda, estos resultando en negativos, y realizan un ecosonograma en dicha rodilla, reportando una leve colección de líquido articular, por lo que se manejó bajo el diagnóstico de una sinovitis. Nuevamente, se trató con AINES y de esta manera se mantuvo asintomática durante un tiempo. El 10 de octubre del 2022, la paciente presenta dolor pulsátil nuevamente de moderada intensidad en el muslo izquierdo. Y el 30 se asocia a aumento de volumen, por lo que es llevada al servicio de traumatología, nuevamente del Hospital Luis Racetti, donde realizan nuevos estudios de imagen en vista de los hallazgos obtenidos en dichos estudios, deciden referir a un oncólogo ortopedista. El 7 de noviembre acuden a un oncólogo ortopedista de la región, quien plantea una toma de muestra para biopsia, la cual realizan en otro centro el 1 de diciembre del 2022, dando como resultado un sarcoma de Ewing con amplia variedad celular y actividad mitótica y atipia significativa. Es referida al servicio de oncología pediátrica el 10 de diciembre y posterior evaluación, este servicio decide solicitar el estudio de inmunohistoquímica. El 22 de diciembre se recibe el resultado de inmunohistoquímica, el cual reporta
unos hallazgos compatibles con un osteosarcoma de alto grado, y en vista de dicho resultado, inicia tratamiento con quimioterapia sistémica el 26 de diciembre. En febrero del 2023, una vez culminados los 6 ciclos de quimioterapia, acude a nuestra unidad de tumores musculoesqueléticos, acá en el Centro Médico Docente de la Trinidad, y esto, bueno, como ya lo dije, posterior a culminar la quimioterapia. Dentro de los antecedentes, tanto personales como familiares, que no son pertinentes. Al examen físico, una paciente que se encontraba en estables condiciones generales, febril, hidratada, eupneica. En cuanto a extremidades, estas se encontraban asimétricas a expensas de un acortamiento del miembro inferior izquierdo, el cual se encontraba en una férula inguinopédica. Se evidenció una deformidad del muslo en antecurvatum, el cual era doloroso a la movilización y a la palpación, con pulsos periféricos presentes. Ok, acá en este caso podemos observar la primera radiografía. Esta fue una radiografía realizada el 31 de octubre, que es la radiografía con la cual la paciente, o la cual realizan en el Hospital Universitario Dr. Luis Racetti, y deciden enviarla o referirla a oncología ortopédica. En este caso, bueno, el servicio de radiología nos va a apoyar con el tema de las imágenes. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar primero de esta radiografía de fémur izquierdo, en la cual podemos observar este patrón apolillado, donde predominantemente podemos ver un componente lítico. Asimismo, cuando tratamos de observar los márgenes de transición de la lesión, nos damos cuenta de que son márgenes que no... la zona de transición es mal definida, es muy amplia. No podemos definir exactamente en qué punto dejamos de tener lesión y en qué punto tenemos ya hueso sano. Observamos también, especialmente en esta proyección, cómo tenemos una reacción perióstica. Acá en este lado vamos a poder observar que impresiona observarse ángulo de Cosma. Aquí podemos ver un patrón que parece más bien lamelado, lo que nos está hablando de que aquí hay una reacción perióstica importante. La ubicación de esta lesión, es importante haberlo mencionado con anterioridad, pues es diaficiaria, y no podemos precisar exactamente aquí en esta imagen si tenemos un componente de partes blandas. Vamos a ver ahora una tomografía del fémur, del muslo en este caso. Vamos a ponerle... Ya. Donde vamos a observar múltiples cortes axiales mientras vamos progresando en sentido caudal, para, a la medida que nos vamos acercando a la lesión, como podemos ver acá, tenemos una lesión que compromete la cortical ósea y evidenciamos efectivamente esa reacción perióstica que habíamos descrito con anterioridad, y no podemos descartar un componente de partes blandas a este nivel, como lo estábamos observando aquí alrededor de la lesión. Importante este paciente, debido a los hallazgos imagenológicos y la edad del paciente, los cuales pudiesen sugerir, y como se estuvo escribiendo al principio en la descripción del caso clínico, el diagnóstico probable de un sarcoma de Ewing, se le solicita posteriormente una tomografía de tórax, la cual, aquí tenemos los cortes coronales también, vamos a observarlos. Y ahora vamos a observar la tomografía de tórax, donde vamos a ir obteniendo cortes axiales, progresando de los opérculos torácicos hasta el abdomen superior, donde podemos observar que el coeficiente de atenuación pulmonar bilateral se encuentra conservado. No logramos observar áreas de consolidado ni imágenes nodulares que tengan características de sospecha. No observamos tampoco áreas de infiltrado, ni áreas de opacidades reticulares, ni evidencia de derrame pleural. Aquí tenemos cortes coronales donde efectivamente podemos evidenciar adecuadamente ambos campos pulmonares sin evidencia de lesiones que nos sugieran que haya compromiso a ese nivel. Gracias. Ok, acá podemos observar entonces el resultado de la biopsia realizada
aquí en Lechería, el 8 de diciembre, la cual reportan como tumor de Ewing. Hacen una nota que dice, debido a la edad de la paciente, características clínicas y radiológicas, se llega a la conclusión diagnóstica de un tumor de Ewing. Sin embargo, al tener una amplia variedad celular y actividad mitótica atípica significativa, y al no ser excluyente el osteosarcoma convencional intramedular, se recomienda el estudio de inmunohistoquímica para corroborar diagnóstico. Este estudio de inmunohistoquímica fue realizado en el laboratorio de anatomía patológica, el laboratorio Marín. En este caso, la doctora María nos va a colaborar con la parte de patología. Buenos días. Este es el caso 04434-22 de la paciente BR de 11 años de edad, ¿no? Vamos a regresar a las imágenes. Estas son las imágenes. Igual ahí están los cortes. Estos son los cortes que le enviaron a la doctora. Este caso lo enviaron para revisión y también lo enviaron para estudio de inmunohistoquímica, ¿no? Pero este caso lo envían con el diagnóstico de base de un tumor de Ewing en fémur izquierdo. Estos son los cortes histológicos tenidos con hematoxilina y eosina evaluados por la patólogo Martelena, ¿no? Acá evaluamos la presencia de células tumorales individuales grandes, ¿no? Que presentan un citoplasma eosinófilo y una marcada atipia nuclear. Y entremezcladas con estas células, evaluamos la presencia de una matriz osteoide, aquí formando trabéculas gruesas e irregulares. También evaluamos la presencia, como vemos por acá, de células multinucleadas gigantes, no neoplásicas, características de este tipo de tumor, ¿no? Que son los osteosarcomas. También evaluamos algo de hemorragia, como vemos por acá. En estos otros cortes teñidos con hematoxilina y eosina, evaluamos que estas células presentan un aclaramiento. ¿Qué le pasó acá? Evaluamos que también hay presencia de matriz osteoide, como evaluamos por acá, y también que estas células grandes individuales presentan un aclaramiento en su citoplasma, lo cual indica que no son células tan pequeñas, ¿no? Que son células grandes. Por acá también hay matriz osteoide. A estos cortes histológicos se les realizó inmunohistoquímica. Antes de comenzar con el reporte de la inmunohistoquímica, es importante aclarar que a este tipo de tumores no se les realiza inmunohistoquímica de rutina. ¿Qué pasa? Que se les realiza inmunohistoquímica porque, por dos razones importantes. Número uno, por el diagnóstico de base que trae, un sarcoma de Ewing, ¿no? En fémur izquierdo. Y número dos, por la ubicación del tumor que trae, ¿no? Normalmente este es un tumor ubicado en metáfisis, y lo trae de ubicación diafisiaria, ¿no? Es de localización no usual. Bueno, se le realizó osteocalcina, el cual dio positivo, y vemos cómo da un marcaje muy bonito en las células, acá como vemos, en las células gigantes multinucleadas, y vemos cómo el anticuerpo marca el material osteoide, y también cómo marca las células mononucleadas, lo cual es indicativo de que son células también productoras de material osteoide. Acá vemos que también se le realizó el CD99, el cual dio positivo multifocal, el cual es un marcaje clásico de los osteosarcomas. ¿Por qué? Porque este es un tipo de tumor de cariotipo complejo. Pero es importante también aclarar que el CD99 es un marcador que se le realiza a los sarcomas de Ewing. Pero el marcaje para este tipo de sarcoma de Ewing es un marcaje de membrana difuso y fuerte, lo cual no es lo que estamos viendo acá. También se le realizó el FLI1, el cual dio negativo, como estamos viendo acá, pero estamos viendo un marcaje nuclear como parte de un marcaje interno, ¿no? Estamos viendo que hay un marcaje nuclear en células endoteliales, más como un marcaje interno, lo cual nos indica que hubo una buena reacción inmunohistoquímica. También se le realizó el CD1A, el cual dio negativo, que en su momento se realizó porque la patólogo se planteó otro diagnóstico,
una histiocytosis, lo cual, por supuesto, dio negativo. También se le realizó un Ki-67, el cual, como podemos darnos cuenta, presenta una alta proliferación celular con un alto marcaje nuclear, un 80%. Los hallazgos inmunistoquímicos son compatibles con osteosarcoma de alto grado, es decir, con una osteocalcina positiva multifocal en células tumorales, un CD99 positivo focal en las células tumorales, el CD99, FLI1, CD1A, CD117, CERV2 negativos en las células tumorales, P53 positivo en el 2% de las células tumorales, Ki-67 con actividad proliferativa en el 80%. La nota por parte del patólogo, a pesar de que en el estudio radiológico dispone que es disponible para evaluación, muestra una lesión predominantemente diaficiaria, localización no típica para este tipo de tumor, la presencia de células neoplásicas con atipias marcadas en relación a la formación de material ósea inmadura, presencia de actividad mitótica típica y sumado estos hallazgos morfológicos a un resultado inmunitoquímico que no muestra diferenciación específica, hacen de un osteosarcoma la mejor opción diagnóstica. Los bloques de parafina, así como estudios de imagen, fueron entregados previamente por solicitud a familiares. Muchas gracias, doctora. Ok, con este resultado, pues la paciente acude a oncología pediátrica y deciden iniciar un ciclo de quimioterapia sistémica. Esta recibió 6 ciclos, los cuales recibía de forma semanal con doxorubicina, ifosfamida, metotrexate y cisplatina. Posterior a este tratamiento o a este ciclo de 6 semanas, es referida nuevamente al servicio de oncología ortopédica, que es cuando acude a la unidad de oncología ortopédica del Centro Médico Docente de la Trinidad, pero, como dice el doctor Carballo, para empastelar más la cuestión, la paciente llega de esta forma. Lamentablemente, pues esta paciente durante una manipulación sufre una fractura patológica y de esta forma nos llega. Lamentablemente no pudieron en el momento realizarle una radiografía en proyección anteroposterior, solamente tenemos esta radiografía en proyección lateral, pero bueno, acá como ya lo habían explicado anteriormente, pues se hace evidente esta lesión con un patrón de destrucción ósea permeativo, el cual ya, si anteriormente había debilitado, había adelgazado las corticales y había hecho una reacción o una erosión endóspica, en este caso pues ya se complicó con una fractura patológica. La paciente además acude con un gammagrama óseo marcado con tendencia 99, el cual evidentemente se hace hipercaptante en todo lo que es la diáfisis femoral. En este punto, si hay algún tema de discusión con respecto al caso. ¿Hay algún comentario que se quiera hacer, sobre todo con relación a la discusión sintomatológica, en cuanto a lo que son las características diferenciales de un sarcoma de Ewing, la parte morfológica, en ignorancia? La verdad que la parte morfológica del sarcoma de Ewing es bastante característica en el sentido de confundirlo con sarcomas. Entonces, yo creo que aquí vamos a siempre con un espíritu constructivo. Vale la pena hacer énfasis en ese sentido. Sí, yo siento que sí, y yo también quería escucharte. Porque ciertamente cuando yo vi estas imágenes, lo primero que pensé es un sarcoma ahí. Ya, por la ubicación, yo creo que todos probablemente estamos en la misma lluvia de ideas, ¿no? Pero es lo primero que uno piensa. La morfología que usa el doctor Carballo, el sarcoma de una clásica dentro de los tumores de células redondas, que repente yo sé, es un híbrido. Pero si no plantear un grupo de sarcoma diferenciado de células redondas, rara vez se puede confundir con osteosarcoma. Tenemos el osteosarcoma de células pequeñas, por supuesto, que es indistinguible. De hecho, el osteosarcoma de células pequeñas tiene la particularidad que es de los que
no es que frecuente, pero de los que podemos ver en una localización terciaria con más frecuencia que los osteosarcoma clásicos. ¿Okay? Pero definitivamente ya vieron las imágenes y estas fotos, esta morfología, esta célula, si algo no es pequeño. No es un tumor azul, no es un tumor de célula, es un tumor de célula grande también. Un tumor con un citoplasma que María Angélica ya lo describió, amplio citoplasma, más bien un citoplasma claro, de célula grande. Que en el contexto de formación de matriz inmadura, lo primero que uno piensa es un osteosarcoma. ¿Qué me plantea? Porque obviamente no es la localización más frecuente, siempre queremos que como que todo encaje como un rompecabezas. Bueno, que fuera otro tipo de tumor y que por la que estuviera fracturado y que estuviera haciendo matriz buscar una fractura. Y de hecho hasta pensé en sarcoma específico, un tumor de origen específico, un osteocitosis fea, que también es la misma directiva, pero definitivamente, como dijo María Angélica, son tumores que no van a estudio de ordinaria, no se les hace. Si laboratorio está llevado a una cosa, ya otra, porque no la necesita, pero este caso de los casos, bueno, traemos un diagnóstico de un sarcoma ahí, que es un tumor con localización no clásica, bueno, un tumor en el que se justificaba y se descartó la posibilidad de un raro, que realmente no era, se descartó la posibilidad de un histocitosis, sí, no sarcoma histocítico, pero sí histocitosis, y bueno, la inespecificidad de la inmunohistoquímica es la que realmente permite que definitivamente nos planteemos el osteosarcoma como una opción diagnóstica, un tumor de una célula típica, con mitosis atípica, con producción de matriz opioide, está en el grupo etario, definitivamente la imagen no es la más frecuente. Sin embargo, fíjense, ponte un segundito en la imagen de la fractura. Fíjense, terminando, bueno, la imagen parecía que no sé si Sí, todo hasta este punto, pero una reacción no me pequeña. acuerdo la imagen de la resonancia para ver esa extensión medular, o sea, sí creo que es francamente una lesión de predominio diagnostico, pero es una lesión que viene de más abajo. Es una lesión que no sé si... Arriba, aquí, de Es que la localización no cuadra desde el punto de vista radiológico, no es lo usual bajo y el primer diagnóstico que uno se plantea es un tumor por cañón, sin duda, es predominantemente diferencial, no hay eso es lo interesante, eso es lo raro de este caso, que si es un osteosarcoma convencional, correcto, de alto grado, es una localización que no es para nada lo usualmente como eso. Bueno, como comentario para la unidad, cuando nos llegue el caso, lo primero que nos planteamos fue saber qué había pasado acá y si este diagnóstico, que ya sabíamos por inmunoquímica, que había llegado a ser un osteosarcoma, qué tan raro era. Resulta que estadísticamente las posiciones deficitarias en extremidades inferiores de los osteosarcomas de alto grado tienen un 10%, de un 9 a un 10% según lo que dice la bibliografía. La cuestión es que si ya estamos hablando que son lesiones musculoesqueléticas raras, o sea, son mucho más raras y por eso también el planteamiento diagnóstico de forma correcta hablar de ellos como un de forma inicial por su ubicación, pero no se descarta en este caso el osteosarcoma y como bien lo dijo la doctora, por eso llegamos entonces cuando el microscópico que no corresponde a un IWI, el diagnóstico del osteosarcoma ni siquiera pasa un segundo, entonces mejor vamos a descartar qué otras entidades pueden ser. Formado, que a pesar de que el primer patólogo dice que es compatible con esta persona tuvo la duda. Nota es bien amplia de un diagnóstico especial. Es difícil para todos. Y entonces es importante para nosotros para que
Iba a una segunda opinión y se lo encuentra. Yo no sé qué fue lo que pero me gustaría saberlo para felicitar posible diagnóstico, pero planteó su duda. Yo quería final, en la tomografía de tórax, me impresionaba que en la tomografía de tórax el pericardio tuviera un compromiso, que claro, esta tomografía de tórax fue durante o post tratamiento, y reconociendo que el tratamiento quimioterapéutico también tiene una afectación cardíaca, pero me impresionaba que el pericardio, que podemos ver observar ahí, después de su da algún tipo de reforzamiento. Efecto movimiento. Ok. Eso es un artefacto de movimiento. Ok. Ahora, sí, muy importante la tomografía y las lesiones que podemos ver a veces, tumores a veces pequeñas que también una tomografía con alta resolución milimétrico, la de cortes milimétricos bien hecha para poder detectar eventualmente lesiones. Sí. El contraste rutinario en indicación tomográfica. Uno desde el punto de vista, cuando hace protocolo general, pone contraste por el protocolo. Ahora, en estos casos en particular, interesa ver el parénquima. Para ver parénquima no hace falta ver el contraste lo utilizamos cuando queremos ver lesiones a nivel del medicamento. La adenopatía no, por lo general, no es la patología que da adenopatía, no es la lesión como tal. O sea que no es necesario, sobre todo que eso tiene una población que vemos constantemente. Eso sí, una buena tomografía con alta resolución. Para eso que está viendo es un artefacto. De todos modos, los antracíclicos son tóxicos al corazón, a la función, a la fuerza de acción, no al pericardio. No al pericardio. Gracias. Ahora entiendo que, bueno, una catástrofe que se fracturó, ¿no? De verdad pero antes de eso entiendo que había respondido bien al primer ciclo. Cuando le hicieron el primer ciclo de quimioterapia. Bueno, actualmente estamos, o sea, estos son estudios con que nos llega la paciente. Evidentemente hay que completar la serie de estudios y ahora con este tema de la fractura patológica, pues se complica todo. Pues estamos... No, bueno, por ahora tengo que, o sea, primero solicitar un nuevo estudio de tomografía de tórax y en base a eso decidir un tratamiento o una paciente. No tiene metástasis hasta donde tenemos información de qué fecha de tomografía. Esta tomografía es de noviembre, del 3 de noviembre. Tanto 4 meses. En este momento, la situación local está fracturada. Okay. ¿Cuál sería tu plan de vuelta en este momento? Bueno, en este caso una paciente que evidentemente ya de difícil manejo, si yo tengo una tomografía en este caso que no tiene una diseminación a distancia, pues yo puedo plantearme un tratamiento local como tal. En este caso debería definir con un mejor estudio local la extensión de la lesión para plantearme un tratamiento quirúrgico, el cual pudiera ser, dependiendo de la extensión de la lesión, pudiera ser una resección amplia. Okay, y esto reconstruirlo con alguna alternativa, y si yo veo que ya posterior a esto, pues con un nuevo estudio de la lesión, mucha diseminación de la misma, pues lamentablemente ya pensaría en una cirugía rápida. Luis, ¿qué propondrías tú? Bueno, compartiendo la idea del doctor Rafael, si bien los estudios de imagen nosotros nos van a complementar con respecto a esto para definir la conducta quirúrgica, el pensamiento general desde el punto de vista oncológico es el presentar ya la propuesta ablativa al paciente, ir hablándole sobre la posibilidad de una propuesta ablativa que sería la extirpación de la lesión con un margen amplio, con un margen sano,
pero ese como planteamiento inicial, mientras se corresponde con los estudios de imagen, debido a que la fractura nos está contaminando el segmento y nos está también proporcionando ya la diseminación a otros órganos con una manera más significativa. Pero hasta no tener los estudios de imagen nuevos, no podemos hablar de un planteamiento tan radical, seguirlo planificando o planteando. Luis William, que me está pidiendo la palabra. Tengo una duda. El tema del equipo que recibió es como el cuarto se utiliza. Cuando le enviaron se fracturó o porque la médica lo había mandado con ese esquema y la evaluación en el avance era como esquema. Creo que son 6 semanas nada más que recibe terapia. En lo que se espera en el nivel 4, ¿estaba indicado así o fue que No, y de entrada inician con este esquema de quimioterapia, indica de que el servicio de oncología pediátrica, al momento de la evaluación de la tomografía, pues ellos reportaban unas imágenes que podían ser subjetivas de una adenopatía y lo trataron como pensando en una posible metástasis rectangular. De hecho, por eso hacen de este esquema para osteosarcoma ya metastásico. Sin embargo, bueno, clínicamente la paciente no presenta, la palpación no se palpa ningún tipo de ganglio, ningún tipo de adenopatía. Imaginológicamente a nosotros no nos pareció. Cumplió los 3 meses de tratamiento. ¿Cómo dice? Cumplió los 3 meses de tratamiento. Se cumplió 6 semanas. O sea, la mitad. La mitad. Cumplió. Insisto con el doctor Luis William, que es egresado de nuestro programa de ortopédica, acerca de tu planteamiento terapéutico en este momento. Bueno, el planteamiento va a depender de la imagenología o en este caso sería una resonancia lo que vamos a solicitar, dado que al fracturarse, lo que decía Conde, va a haber invasión de los compartimentos. Entonces, si tenemos una lesión que está respondiendo aquí y no tenemos una enfermedad metastásica, de entrada de lesión amplia, ya lo va a definir la resonancia, porque la resonancia amplia, si pudiera ser una lesión en bloque, se puede preservar, si no, se tendría que plantear la cirugía ablativa. Sí, vimos que el gammagrama pues, se torna hipercaptante en la zona de la fractura, sin embargo, todo lo que es el extremo proximal del fémur se nota que no está tomado, al igual que lo que es la eclipse y parte de la metástasis digital. Sin embargo, bueno, el tema fractura nos deja, porque está no solamente el hueso, sino ya las partes blandas de los otros compartimentos, como ya se dijo. Por eso, yo hago la pregunta porque, por supuesto, la expectativa de toda esta conversación es qué va a pasar con el paciente, ¿no? Una vez hecho este ejercicio de discusión. En un tiempo, la fractura patológica con tumor era una indicación absoluta de amputación. Actualmente somos menos agresivos en ese sentido y es aceptado universalmente. Pero en este caso yo veo muy difícil la propuesta preservadora, porque allí, si ponemos la radiografía de perfil, vemos cómo un espesamiento, un aumento en la densidad que sugeriría congestión vascular y todas esas zonas de partes blandas en el aspecto posterior, que es donde transita el ciático y quizás a esa altura yo pienso que este paciente debería ir a una cirugía ablativa. Es más, la gran pregunta es qué va a pasar con la tomografía de control ahorita, luego de 4 meses de la que tenemos a la mano. En el peor de los casos hubiese unas imágenes sugestivas de metástasis. Yo no creo que esta conducta vaya a variar. Más bien pensaríamos que la
válidas nuevas opiniones en cuanto a lo que es la ciencia de la quimioterapia, habiendo extirpado la masa primaria en cuanto a lo que es mayor eficiencia en las lesiones metastásicas. En osteosarcoma, evidentemente el tratamiento neoadjuvante, porque nos da un valor pronóstico ante la respuesta que podamos tener en el acto quirúrgico. Ahora bien, si tenemos enfermedad metastásica pulmonar, dependiendo del intervalo, una opción es netamente quirúrgica. Ahora, si esto es inmediatamente una cirugía, una conducta sería continuar con la quimioterapia. Tratar de reducir muchas lesiones y posteriormente se puede hacer un protocolo quirúrgico a la infección. Claro, no. Pero en todo caso, bueno, está bien eso. La propuesta sería completar el ciclo pre. Es que mi pregunta, esto tiene un mes, más de un mes. ¿Qué ha pasado con esta niña en este mes? O sea, siguió con tratamiento, está Sí. en casa. Sí, claro, ella mantiene su esquema de tratamiento. ¿Okay? Acudió de las 6 semanas, pero ella continúa el tratamiento y en esto, bueno, cuando acude se solicitan los estudios de imágenes nuevas, tiene pendiente de acudir con todos estos estudios, pero aún así ella sigue viviendo su... Ok, o sea que esta niña, si estaba en la semana 6, en ese protocolo que le diseñaron, había hasta la semana 10. O sea, ya debe haber cumplido la neoadjuvancia completa, programada. Sí. No debiera tener enfermedad pulmonar ahorita esta niña. Bueno, entonces la pregunta, la gran duda sería con relación a la conducta local. Sí. Claro, todo depende mucho de... Que aún así yo sigo considerando que es la alternativa más sana, porque los héroes no pueden perder el sentido de la razón. Y eso es un gran reto que vivimos nosotros, los que hacemos este tipo de patología, los que tratamos, los que ocupamos este tipo de patología, es el reto preservador. Y yo siempre le digo que no podemos perder las perspectivas. La cirugía preservadora de enfermedades en esta institución ha sido algo que ha ofrecido un gran cambio en todo este universo. Pero a su vez, si nosotros perdemos las perspectivas, vamos a desvirtuar la propuesta. Entonces, porque uno siempre tiene que ser muy consciente en las indicaciones de la preservadora. Y por eso, siempre uno trata de plantearse la posibilidad de preservar la enfermedad. Siempre debe uno considerar la probable indicación de más peso en cuanto a lo que va a subir. En este caso particular, que tengo un paciente de edad que ha estado un poquito trainado y estuvo en otro centro, que pasó el tiempo, que fue muy valioso, y además de todo, me hace una apertura patológica con una lesión bastante extensa. Yo veo muy fuerte arriba. Además, yo no dudaría en proceder a hacer la retirada. Entonces, es la pregunta que yo considero que debería Pero entonces, según lo que dice la doctora, entiendo que daría chance de terminar por lo menos los ciclos que le faltan. O sea, bueno, lo que pasa es que eso es una protección sistémica. No, tenía 6 semanas. Tenemos, cuando sucedió la fractura y la imagen que hizo de febrero. Y estamos a marzo, ya han pasado 4 semanas. Bueno, obviamente, con todo este panorama, probablemente la conducta va a ser relativa, pero digo porque si se hace la cirugía antes de terminar, si no había terminado, también vamos a perder la oportunidad de ver la respuesta a la neoadjuvancia. No, claro, es un Es la pieza que nunca se resalta, puede dar la respuesta. Pero que ya la recibió. Bueno, pero sí, es correcto. Ya con este tiempo debe haber recibido, ya podemos tener... Sí, ya lo recibo. Pero ahí siempre se plantea eso, y sobre todo este tipo de patologías te confirma aquello de que no hay dos pacientes iguales. Porque un paciente de la misma característica etaria, étnica, el mismo diagnóstico, hasta la misma localización, y lo que uno siempre le dice a los residentes es, mira, la individualización de los casos. Entonces, por ejemplo, hay casos en los cuales uno sopesa
el beneficio de la protección sistémica por medio de la quimio. En casos en los cuales hay un tumor que probablemente uno vaya a resecar con una ablación, si se debe hacer la ablación primero o luego de la quimioterapia. Y bueno, pero ahí no hay una respuesta universal. Siempre uno debe, si es un mensaje contundente, pues, la individualización de los casos. Una pregunta con respecto al trato terapéutico, y entendiendo que estos son o mejor dicho, son dos preguntas. Uno, por ser un segmento diaficiario, ¿ustedes se complementan ya pensando que es un sarcoma más malo o un osteosarcoma más malo y complementan ya con un brazo de trabajo pesado? ¿O trabajan como si hiciera un osteosarcoma y trabajan su brazo de forma normal? Y la dos sería, si se fracturó, ¿cambia también el tratamiento oncológico o quimioterapéutico? Sí. En osteosarcoma, drogas básicas. Adriamicina, platino, metotrexate, ifosfamida y etoposide. Hay protocolos que le puedes dar con adria platino solamente. Hay protocolos que le puedes agregar el metotrexate. Y hay protocolos que le puedes asociar la ifosfamida del etopósido antes o después. Aquí nosotros llevábamos el doctor Carvalho, cuando estábamos en el Padre Machado, que la ifosfamida del etopósido la dábamos en operatorio, no en el preoperatorio. Le dieron las 5 drogas previas. No sé qué tanto habrá recibido de dosis de adriamicina habrá recibido esta chica, no lo sé. Por lo menos en adultos, nosotros todavía nos seguimos llevando por él, que nos funciona y quizás es menos tóxico, que ya hacemos el de adriamicina y platino. Usar el metotrexate a altas dosis es duro, a lo mejor en niños es más llevadero, pero en adultos es muy duro, muy duro. Y nosotros normalmente dejamos para una segunda la ifosfamida de etopósido, por lo menos en adultos. Los niños que tienen esa resistencia que aguantan tanto, bueno, pero igual lo trabaja como un osteosarcoma convencional. Bueno, contamos con la doctora Ana Machado también. Está sugiriendo que los niños toleran, tienen mayor resistencia y mayor aguante que los adultos. Lo rodé por el servicio de pediatría de cumpleaños míos, esos niñitos, con una sonrisota todos, también los adultos, Dios mío. Bueno, vamos a aprovechar la presencia de la Doctor, tenemos la doctora Ana Machado. Yo vi este caso previamente a través de la información que me enviaron. Hay un detallito nada más que quiero que me puntualicen. Esa pelvis no está infiltrada, ese biológico no se habla de que pues yo voy a ser honesta, siempre porque le voy a ser honesta, un apoyo indiscutible. La neoadjuvancia es lo que uno pretende en estos momentos por el miedo a las micrometástasis, por intentar mejorar la zona local para una cirugía un poquito menos laboriosa. Hay muchos elementos y además conocer el grado de necrosis tumoral con las drogas que se utilizaron, a ver si se pueden seguir utilizando parte de ellas en la adyuvancia, porque previo a la cirugía, neoadjuvancia y luego adyuvancia. ¿Qué ocurre? Hay muchos casos en que se recurre a la cirugía de inicio, dependiendo de las características. Hoy por hoy, una fractura del hueso no es un indicador para decir que lo vas a amputar desde primera instancia, a menos que existen unas condiciones locales muy adversas. Y el dolor, la tumefacción, la neovascularización, bueno, incluso el paciente te lo pide, quítame la pierna. Bueno, se le quita la pierna. En este caso, habría que plantearse si es una desarticulación o una hemipelvectomía. Eso ya queda a juicio del criterio de los cirujanos.
y en colaboración con todo el grupo médico. La neoadyuvancia que se le administró al niño está maravilloso. El uso de la doxo, la autora lo dijo perfecto. Las drogas abanderadas, sobre todo cuando hay enfermedad metastásica pulmonar, que no es el caso de este niño, la droga abanderada es el metotrexato y no se puede descartar cuando hay unas lesiones pulmonares. Si no, tú comienzas solo, como dice la doctora, puedes ponerle doxo, cisplatino, sus 3 ciclos. Eso sí, la neoadyuvancia no puede prolongarse más de 12 semanas o incluso debes anticiparla si tienes todas las condiciones para hacerlo, porque mientras más la prolonga hay más posibilidades de que esto se nos enrede. Porque estos tumores tienden a dar mucha resistencia a los fármacos. Y de hecho en este momento se están realizando estudios, o sea, hay ya, para que tú puedas ver, lo hace la doctora Marta Elena, para ver si eres o no sensible al cisplatino y si no tienes ninguna resistencia al cisplatino. Creo que tú lo haces en tumores, ¿no? ¿No? Yo tenía la idea de que... Bueno, lo cierto es que ahorita hay pruebas para ver si el tumor tiene sensibilidad o no a estos fármacos de inicio. Una vez que tú veas la respuesta local, entonces recurres a drogas para la adyuvancia y de las cuales todavía la ifosfamida está muy controvertida, el etopósido, pero igualmente los usamos. Usamos porque la doxo tiene una tolerancia que es nuestra droga ideal, pero entonces ya después que ya superas en la dosis límite porque es cardiotóxica, entonces recurres a otros fármacos. Lo cierto es que estos muchachitos, como dice la doctora, sí aguantan palo. Perdónenme que se lo diga con esa palabra tan pintoresca, pero estos muchachitos aguantan de todo. De hecho, yo administro metotrexate ambulatorio, cuando la mayor parte de la gente anterior, todo, usted lo hacíamos bajo hospitalización, ya lo estamos haciendo hasta en forma ambulatoria. Entonces, este caso, ¿qué ocurre? Este caso es diáfisis. Lamentablemente tiene esta fractura patológica. No sé en este momento cómo están las condiciones de las partes blandas, cómo está el niño, y qué planificación en el terreno más o menos ustedes pudieron realizar. No sé a qué institución pertenece el niño, sé que pertenece a una institución hospitalaria, ¿no? Sí, nosotros lo estamos manejando, digamos, Sí, la estamos manejando por acá. La paciente de procedencia alemana. Porque sería bueno ver una foto realmente de cómo está en este momento ese niño, porque si no hay que pensar adicionales, claro. Incluso hasta las condiciones económicas de la familia, porque si la familia no está en condiciones de una prótesis, se plantea la posibilidad de una amputación y a futuro se le planifica otra cosa. Hasta las condiciones económicas hay que pensarlas, sopesarlas a la hora de esta situación. Yo les digo una cosa, conversando con la gente del St. Jude, ellos siempre me lo han mencionado. Ana, a las 12 semanas, si no puedes hacer una cirugía conservadora, amputa. No lo pienses más. Sus países tienen muchas limitaciones económicas. Es preferible una amputación en el momento adecuado y no está postergando una prótesis que no le va a dar al niño ninguna sobrevida. Eso es la realidad de estos casos, hoy por hoy, que en el tiempo no sé qué modificación podrá ocurrir. Doctor, una pregunta. Permiso. Vemos muy poco osteosarcoma porque es un tumor de gente joven, de niños. Sí. Pero usamos como un marcador las fosfatasas alcalinas. Sí, yo también. Pero ¿cómo se interpreta en un niño que de por sí, por lo menos a esta edad que está en crecimiento? O sea, ¿me puede servir para medir alguna tasa de 3 veces el valor normal. El incremento de más de 3 veces el valor normal ya tiene importancia para nosotros. Y eso habla de un tumor de muy alto grado. ¿Y le puedo hacer seguimiento? Sí, sí. ¿Cómo lo hago a esa edad? Cuando tengo un niño en crecimiento, tengo un chiquitín de 4 años. Siempre que tengas una elevación de más de, por lo menos 3 veces el valor y en el tiempo tú ves una disminución, ya tú ves que hay una respuesta por lo menos en ese particular. Y se les pide o sea, acá se le solicitó dentro de los estudios de imágenes y también se le solicitó pues, laboratorios que no lo tenían. Creo que tenemos un comentario hay un comentario por conexión. Aló, saludos. Una pregunta para las oncólogas. ¿El uso de inhibidor de tirosinquinasa en niños ya se está usando?
Repita la pregunta. Hola, Carlito. El uso de inhibidor de tirosinquinasa en niños, como sorafenib, ya se está usando en niños. Sí, pero no lo usamos de primera línea. Lo usamos como protocolos de rescate, incluso hasta de tercera línea. Porque después de esto tenemos otro fármaco, dependiendo, pues eso lo tienes que sopesar, pero sí se está utilizando, mi amor. Ah, ok, gracias. Otra. Ahora no sé, ustedes también están usando el sorafenib, pero ya como de tercera o cuarta línea. Sí, y no da respuesta. Ahorita estuve visitando un congreso casualidad de sarcomas y prácticamente el sorafenib lo subimos a segunda línea y nos está dando una muy buena sobrevida global. Y comparado con la quimio, los pacientes tienen mejores calidad de vida. Sí, ¿lo combinas con qué, mi precioso? No, solamente con el ácido zoledrónico, que por lo general es... Con bifosfonato. Viene abreviado L. Y bueno, se puede combinar con inmunoterapia si la expresión del PDL1 o la inestabilidad microsatelital da muy positivo. Todo eso es válido. Todo es válido. Incluso los bifosfonatos en que los utilizamos normalmente ya cuando hay enfermedad metastásica. Yo particularmente no hago uso del bifosfonato a menos que exista enfermedad metastásica. Igual no son. Exacto. Por virus. Muy bueno oír tu experiencia y eventualmente la discutiremos porque si nos interesa. ¿Oíste, Carlos? Doctora Machado, en este caso, ponemos un caso hipotético, la cirugía se decide hacer una cirugía ablativa, se estudia la pieza en anatomía patológica, y ya este paciente, luego de haber recibido este esquema, que se supone que para un tema mucho más agresivo, está mandando un osteosarcoma que no está en ubicación característica de él, también, o sea, una lesión que se ha comportado de manera muy agresiva, recibe este esquema. Se estudia la pieza y nos reporta un bajo porcentaje de necrosis. En ese caso, el plan de vuelo luego sería... Tú sabes que es muy interesante lo que me acabas de decir. Normalmente, la experiencia mundial habla de la necrosis tumoral favorable a unos niveles muy altos, por encima del 90 y pico %. Pero cuando tú en realidad, en Venezuela por lo menos nuestros casos jamás han tenido ese porcentaje de necrosis tan favorable. Entonces a veces nos queda esa duda y esa controversia. Ahora, si esto es un porcentaje de necrosis muy pobre, este niño está fracturado, sus condiciones socioeconómicas son tan desfavorables, él sigue con muchos síntomas locales, entonces no hay que esperar más, o sea, se decide una cirugía ablativa. No, pero yo estoy hablando en el caso de que la cirugía sea ablativa, ¿ok? Y el estudio posterior de la pieza para el definitivo, y nos reporta un bajo porcentaje el plan con respecto a la adyuvancia. Es que la verdad es que nosotros no tenemos, sabemos que la sobrevida no va a ser buena quizás, pero nosotros no tenemos unos porcentajes de necrosis tumoral tan altos como está en teoría descrito en la literatura. Pero entonces se podrían mantener el mismo esquema, aún así. Tú puedes, no, tienes que hacer unas modificaciones indiscutiblemente, eso es cierto, tienes que hacer unas modificaciones de los fármacos, pero no tienes garantía de nada. Sí, no da una garantía, pero... Segundo, interesante, el reporte de necrosis es porque nos orienta en cuanto a lo que ha sido la eficiencia del aneo. Y en caso de que sea muy bajo el porcentaje de necrosis, ya nos está diciendo que esto no rindió el resultado, por lo tanto tiene que proponer otro esquema para la optimización. Lo más importante es un diagnóstico temprano de estas enfermedades. Si estas enfermedades y el paciente pues tiene una buena sobrevida. La sobrevida es adversa cuando hay efectos asociados a la enfermedad, cuando no tienen los fármacos adecuados, cuando no están recibiendo fármacos de seguro social que venían de la isla, de la calidad incierta. Se prolonga mucho la adyuvancia, a veces vamos a la cirugía con unas condiciones que deseamos, entonces el postoperatorio que no se debe confundir, debe comenzarse la quimioterapia a más tardar a las 3 semanas de haberse realizado la cirugía.
Cuando no se van, eso es como un checklist. Esto lo hice, vamos bien, esto también, la necrosis también, ok, lo mismo, empieza a balancear y va haciendo la evolución. Yo tengo pacientes que yo, de verdad, para mí es muy duro. Estos pacientes pueden durar hasta 5 años. Se convierten en tus hijos. Son 5 años, con mucha y al final se van. Pero es importante que la doctora mencionó ahorita, que es la resistencia del tratamiento. Que muchas veces, y en nuestro medio, una muy buena intención, por ejemplo, la cirugía preservadora, se retrasa el proceso de adquisición del recurso de reconstrucción. Y entonces, mira, doctora, déme otra toma, déme otro ciclo, vamos retrasando, y eventualmente, yo lo he experimentado, que vemos que el tumor activo vuelve a crecer. O sea, es una muy mala noticia. Entonces, es muy importante llegar a todo en los tiempos. Siempre antes se proponía 6 ciclos de quimio pre y 6 ciclos luego. Esa condición se ha venido adelantando. Hoy en día se habla de 4 ciclos para no dar la chance necesariamente a que desarrolle. Hay muchas que ya como si la respuesta local es muy mala, entonces hay que adelantar. Hay que adelantar, no que y es muy importante porque es donde tú vas a ver el porcentaje de necrosis. Es el estudio de la que es el estudio que tú haces después de la neoadjuvancia para ver qué porcentaje de necrosis, o sea, qué porcentaje o qué respuesta al tratamiento realmente tiene la lesión. Y eso es en relación al porcentaje de necrosis que tenga la lesión. ¿Cuánto fidedigno es eso? ¿Cuánto fidedigno es el reporte por parte de la resonancia en la desarrolladora? Es bastante fidedigno. No sé qué exactamente es la cifra, pero tú lo ves, tú ves el previo, el tratamiento de ayudante, cuánto ha aumentado, o cuál ha sido la respuesta que se mide en términos de porcentaje de necrosis dentro de la lesión. Claro, en este caso ya tiene una fractura, una contaminación en la imagen, ¿no? Pero es el método que utilizamos antes de la cirugía de tener la pieza, porque la mano, para tú saber si realmente la misma o no respuesta, y básicamente por el porcentaje, ¿no? Que lo ven resonar. Por otro lado, en este caso, la cirugía va a ser ablativa, pero sí es muy importante también, si no fuera el caso de la cirugía, es la resonancia en relación a el compromiso vascular o no que tenga. En este caso, por otras circunstancias va a ser ablativa, pero si se plantea, si le dan una cirugía conservadora, es fundamental hacer la resonancia un año como la otra de los dos. ¿Qué es preferible? Yo prefiero tomografía y lo prefiero por dos razones. Una, porque veo mucho mejor el vaso, veo mejor el hueso, y porque en nuestro caso en particular tenemos un servicio, un departamento de reconstrucción que es extraordinario. Así, si no tengo eso, no vale la pena hacer la reconstrucción. Bueno, en el segundo caso, quiero decirles que la unidad de tumores de músculo esquelético actuó en este caso como interconsultante. Es una paciente que se encuentra hospitalizada en el Hospital José María Vargas de La Guaira. En este caso nos acompaña la doctora Kenalí, ella es presidente de tercer año del posgrado de traumatología de dicho hospital y nos va a hacer un resumen del caso. Buenos días, mi nombre es Kenalí. El presente caso es para discutir a la paciente EN, que como enfermedad actual es una femenina de 3 años de edad, natural de Caracas, procedente de Catalamar. Inicia enfermedad actual el 16 de noviembre del 2022, caracterizado por tos seca y un episodio febril de 38.5 grados centígrados. Todo esto, el paciente en pediatría, y posteriormente voy a describir cómo fue desarrollándose en el tiempo
hasta llegar al punto de evaluarlo por traumatología y en este caso por la unidad de tumores óseos. El 19 de noviembre del 2022 se asocia a ictericia en miembros inferiores, la cual progresa a ictericia generalizada en piel y mucosa y disnea, por lo cual es llevada a centro hospitalario, el Hospital José María Vargas de La Guaira, donde se decide ingresar bajo el siguiente diagnóstico: sepsis probable, síndrome ictérico de etiología precisar y síndrome anémico anemia severa. Los antecedentes personales y los antecedentes familiares no son pertinentes. Para el examen físico del ingreso, una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, 25 respiraciones por minuto, una temperatura de 37.5.2, estado febril al momento, 97% de saturación de oxígeno. De regulares condiciones generales, afebril, eumérica e hidratada, tolerando vía oral, turgor y elasticidad de piel conservado, llenado capilar menor de 3 segundos, se evidenció ictericia en piel y mucosa, labio simétrico, mucosa oral húmeda, ictericia mucosa. Abdomen globoso, circunferencia abdominal de 52 centímetros, fluidos hidroaéreos presentes, blanco, depresible, doloroso en la palpación superficial y profunda, se palpa hepatomegalia de aproximadamente 5 centímetros por debajo del reborde costal, extremidades simétricas, móviles, sin edema, sin alteración. Para el momento del ingreso tiene una leucocitosis de 17.000, con unos granulocitos de 59% y unos linfocitos de 36%. Una hemoglobina de 4.3 gramos de decilitro y un hematocrito de 13.6. Las plaquetas en 55.000. Para el 22 de noviembre del año pasado se realiza rayos X de tórax abdominal, en la cual se evidencia cardiomegalia y borramiento del ángulo costofrénico y costodiafragmático del lado izquierdo, por lo cual se asocia diagnóstico de infección respiratoria baja, tipo neumonía izquierda complicada con derrame pleural. Para el 23 de noviembre se realiza PDR de COVID-19, el cual arrojó como resultado IgG positivo, por lo cual se asocia el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 por IgG positivo. El 23 de noviembre, en vista de paciente presentar alzas térmicas cuantificadas en 39 grados centígrados, tos, dolor torácico, mialgia, hemoptisis escasa, escalofrío, hepatomegalia, petequia, anemia e ictericia, síntomas que se relacionan con la leptospirosis, se decide asociar el diagnóstico de sospecha de leptospirosis y solicitar serología para la misma. El 24 de noviembre, en vista de recibir resultados de creatinina en 4.29 miligramos de decilitro, se calcula la tasa de filtrado glomerular, el cual se encontró disminuido y se asoció el diagnóstico de injuria renal a KIN3 según nefropediatría. Para el 25 de noviembre, en vista de paciente presentar falla multiorgánica con laboratorios que reportan una creatinina de 4.2, bilirrubina de 30, bilirrubina indirecta de 2 y bilirrubina directa de 10, proteína total de 4.90, albúmina de 2, TGO28, TGP78, los leucocitos en 35.000, segmentados en 77%, paciente luce en malas condiciones, se decide rotar antibiótico-terapia a vancomicina, meropenem, a 12 según de curación de creatinina. Para el 28 de noviembre se interconsulta con gastropediatría, quien realiza eco abdominal en el cual impresiona un acceso hepático y se asocia a tratamiento con metronidazol. El 2 de diciembre se recibe resultados de serología de leptospirosis, IgM y IgG negativos. Se omite diagnóstico de sospecha de leptospirosis y para tal momento el coprocultivo y el urocultivo también estaban negativos. En ese momento no se le realizó hemocultivo. Para la misma fecha se interconsulta con infectología pediátrica, quien indica serologías para hepatitis A, B y C, VIH, VRL, hemocultivo, gota gruesa, hematología con conteo de reticulonocitos, PPD de contenido gástrico, serología para hongo, evaluaciones por hematología. Todos estos estudios fueron solicitados, pero debido a los recursos de la paciente fue limitado los que pudimos hacer. Para el 14 de diciembre se recibe resultados de VRL y VIH negativo, toxoplasmosis, Epstein-Barr y citomegalovirus negativo. El 14 de diciembre se decide interconsultar con hematología en vista de persistir cifras de hemoglobina por debajo de 7 gramos de decilitro y en vista de evidenciarse aumento de volumen miembro inferior derecho, se interconsulta caso con el servicio de traumatología ortopedia, quien solicita rayos X de pierna derecha, PI lateral. En vista de hallazgo radiológico se decide asociar el diagnóstico de osteomielitis crónica en tercio proximal de tibia derecha y se solicita survey óseo, camografía ósea con ciprofloxacina y biopsia de tejido óseo. El 15 de diciembre se reciben resultados de serologías virales y todas son negativas.
Para el 20 de diciembre se realiza interconsulta con hemato-oncología, quien al existir aumento de la hemoglobina y descenso de leucocitos y no evidenciar alteración morfológica en frotis de sangre periférica, sugiere el diagnóstico de anemia carencial y descartar proceso oncológico desde el punto de vista óseo. En revista médica del Servicio de Traumatología y Ortopedia, en vista de evidenciar múltiples fracturas en antebrazo bilateral, húmero bilateral, tibia derecha, fémur bilateral y costillas, replantean diagnóstico a osteogénesis imperfecta a descartar. El 30 de diciembre se recibe serología para hongo, que es negativa, y se rota antibiótico-terapia, ciprofloxacina y trimetoprim sulfametosazol, según ajuste renal. El 7 de enero se realiza ecosonograma abdominal con extensión a arcos costales y piso pélvico, evidenciándose fracturas simples de 8 arcos costales del lado derecho y 4 arcos costales del lado izquierdo. Se solicita interconsulta por endocrinología, planteando el diagnóstico de osteogénesis imperfecta grado 3, control de calcio y fosfato sérico, interconsulta por genética, odontología, otorrino y densitometría ósea. Se interconsulta servicio de hematología del Hospital JM de los Ríos, quien reporta infrotis de sangre periférica, células falciformes, reticulocitosis, anemia, trombocitosis, subjetivo anemia de pranocítica. Se indica corroborar diagnóstico con electroforesis. Posterior a estabilización hemodinámica, paciente es llevada al área quirúrgica por oncología ortopédica y se realiza la toma de muestra ósea para cultivo de biopsia. Nos sugirieron tener a la paciente 3 meses sin transfusiones debido a que tiene la hemoglobina, siempre mantiene hemoglobinas de 4 a 7. Nosotros debimos transfundirla para llevarla a quirófano, donde se tomó la muestra, y a partir de ese momento, que fue el 30 de enero, es que se está tomando el tiempo para hacer el estudio por hematología. Estos son un cuadro que relaciona los controles que hemos hecho de la hematología completa, de hematología, del linfocito, del PCR. Nos damos cuenta que la hemoglobina siempre ha estado disminuida y la única oportunidad que estuvo alta fue el 30 para el momento de la cirugía, y actualmente también se mantiene disminuida. Esa es post-transfusión. Al ingresarla, sí, por aquí subió a 7, el 8. Y luego descendió, siempre desciende, no se mantiene. No. Porque eso es importante saber el resultado de la No lo tengo por aquí. No tenemos el ¿No hay un reporte del vaso? No tenemos estudios del vaso. O sea, no había No, solo patomegalia. El patomegalia solo. Tiene que haber ahí un exceso de función esplénica con esa. Bueno, Doctora, la soportación calina la... Para ver si el problema de ictericia puede ser un problema de tipo cultivo, pero no sé a qué se le dio la elevación de la bilirrubina. Sí, pero en este caso no le tendría tanta atención a ese proteína sangre periférica, sino al cuadro del paciente. Es muy grave. Sí. Sí, bueno, para resumir un poco lo que estábamos comentando de la afectación ósea, podemos ver acá la primera radiografía que se le hizo de la pierna derecha, que fue la que comenzó con la clínica, la paciente con un aumento de volumen
a nivel del tercio proximal de las piernas. Podemos ver acá una radiografía de pierna derecha lateral IAP, como vemos una importante afectación de tanto la diáfisis tibial como la diáfisis fibular, con unas áreas radiolúcidas difusas de márgenes de transición bastante amplios, que con importante afectación de la cortical ósea en múltiples puntos importantes, más que todo de la diáfisis fibular, con un trazo de fractura a nivel de la porción distal, y podemos ver que estas imágenes radiolúcidas con algunas áreas escleróticas tienen estas áreas como parchadas de afectación de la cortical, que no se evidencia muy bien, pero sí tiene una importante reacción perióstica, sobre todo en la porción anterior de la tibia. 2 semanas posterior, en vista de la evolución clínica de la paciente que se encontraba hospitalizada con estos importantes cambios a nivel hematológico y clínico, se realiza entonces el survey óseo, donde se evidencian estos mismos cambios, pero de manera más significativa a nivel de los tercios distales de húmeros, en este caso bilateralmente, y con estos múltiples áreas de fractura, multifragmentarios, desplazados, angulados, que condicionan una importante deformidad de los miembros superiores, tanto izquierdos como derecho. También vemos a nivel humeral izquierdo estos múltiples trazos de fractura que se correlacionan con la clínica dolorosa que tenía la paciente y la deformidad de ambos miembros superiores. También podemos ver que a nivel de cráneo, mandíbula y huesos cervicales o vértebras cervicales no se evidencia ningún tipo de afectación aparente, pero sí podemos ver a nivel de ambos fémures las mismas lesiones radiolúcidas con áreas de esclerosis, interrupción de la cortical, reacción perióstica, que se encuentran difusamente a nivel de toda la diáfisis de ambos fémures, con un trazo de fractura de cadera izquierda. También podemos ver en radiografías posteriores, estos son del 16 de enero, cómo estos cambios siguen. Estas eran del 3 de enero. Exacto, del 3 de enero de este año, del 2023. Posteriormente, el 16 de enero del 2023, se ve cómo estas lesiones fueron progresando, se ve aparente aumento de las lesiones radiolúcidas de la tibia, que ya hemos evidenciado en tibia y fíbula izquierda, y aumento de las regiones también tanto radiolúcidas como escleróticas, y mayor trazo de fractura, de interrupción de la cortical a nivel de ambos fémur, con la disposición obviamente o la deformidad en varo de la fractura de la cadera izquierda. También vemos a través de las férulas de yeso que se colocaron para estabilizar las múltiples fracturas de ambos miembros superiores, y vemos áreas que ya parecieran estar empezando a consolidar a nivel de las fracturas del tercio proximal del húmero izquierdo. Bueno, sí, se evidencia lo mismo que ya estaba descrito en el ultrasonido anterior de la paciente, donde se ve una silueta hepática muy por debajo del reborde costal izquierdo. Ahora, no logro evidenciar una silueta del vaso para poder solucionar la pregunta que estaba haciendo el doctor Dimian de si había esplenomegalia. Realmente no se pueden evidenciar muy bien con esta fotografía las líneas grasas que yo pueda decir con seguridad si hay o no una esplenomegalia por esta radiografía. No, porque esto es una imagen estática tomada con un celular de la pantalla del hospital. Teóricamente en ese momento, en la radiografía original se podría bajar un poco el contraste para intentar averiguar si hay una línea grasa ahí sugestiva, pero en este caso no se puede. Bueno, el tema es los recursos de la paciente, evidentemente. Podemos evidenciar entonces con un poco más de aumento lo que estábamos hablando de la importante irregularidad de la cortical, con áreas escleróticas, áreas radiolúcidas importantes, importante componente de reacción perióstica. Evidentemente no se puede descartar que haya un componente de partes blandas que se vería mucho mejor con una resonancia en el caso que estamos hablando
este paciente. Esto es ya posteriormente a la toma de biopsia que se realizó, se evidencian estos hallazgos. Bueno, evidentemente es una patología que es sistémica, con una importante afectación de la diáfisis poliostótica, aparentemente simétrica. Vemos afectación de ambas tibias, ambas fíbulas, ambos fémures, ambos húmeros, ambos radios y ambas ulnas con múltiples fracturas. O sea, aparte es una patología con una progresión bastante rápida. Podemos ver en la primera radiografía que vemos de pierna derecha cómo las imágenes radiolúcidas y escleróticas no eran tan importantes como en los estudios subsecuentes, que vemos ya una progresión importante a nivel del miembro inferior derecho. Esto es una patología evidentemente que afecta múltiples segmentos del esqueleto óseo y es también sugestiva de algo que deforma la morfología normal de las estructuras óseas. En este caso, por la morfología de las múltiples fracturas, etc., y la edad del paciente, se estaría planteando, como estaban comentando el servicio de traumatología, una osteogénesis imperfecta, pero el tema sería también, primero, el descarte que se realizó de osteogénesis imperfecta y la progresión rápida de esta enfermedad ósea, que evidentemente no es la típica para una osteogénesis imperfecta. Estamos hablando de una enfermedad sistémica, pero no se puede precisar solamente por radiología de qué patología estamos hablando en este caso. ¿Qué planteamiento te harías en orden de importancia? Porque tiene, por las características ya en retrospectivo, tú tienes que hacerte unos planteamientos diagnósticos. Claro, retrospectivamente, porque en este momento todavía no se tenía la gran cantidad de estudios. Sí. Seguro, si hablamos porque lo dejamos muy atrás, pensar en una drepanocitosis. Claro, evidentemente después del diagnóstico de la drepanocitosis, las múltiples infecciones asociadas a la el absceso en hígado, o sea, son varios focos de infección distintos que realmente no tenían una etiología efectivamente demostrada. Obviamente podemos decir que esto podría tratarse, o sea, no se descarta que esto se trate de algo infeccioso. Ahora, no es la presentación más típica de una osteomelitis, algo que sea difuso en diáfisis de tantos lugares en el esqueleto distintos, que cause esta disminución de la densidad lo suficiente como para estas fracturas multifragmentarias con una progresión tan rápida. Ahora, evidentemente, esto no se sabía al momento del survey óseo, y por eso es que se plantea el diagnóstico de osteogénesis imperfecta. Posteriormente a la realización de todos estos estudios de laboratorio, las interconsultas con el servicio de infectología, de hematología del hospital, incluso de los JM de Los Ríos, y ya viendo un diagnóstico de drepanocitosis, sí podríamos sospechar que se trate de algún otro tipo de patología. Ahora, de buenas a primeras, con este survey, en el momento en el que se realizó, no se va a llegar o no se llegaría a un diagnóstico certero de la patología de esta paciente. Porque las características radiológicas de verdad que son, primero, muy inespecíficas, segundo, muy destructivas, y tercero, muy progresivas en el tiempo, muy rápidamente progresivas. Descartaste de esos drepanocitosis. Bueno, no sé, en el primer frotis que se realizó no se evidenciaron células falciformes. Sin embargo, en el segundo frotis realizado en el JM de Los Ríos sí demostraron las células falciformes. Ahí existían células falciformes. Lo raro es que a la edad de ese paciente, con todas estas características, el infarto suculento, que estos eran infarto óseo, ya estos síntomas se hubiesen presentado en la Eso ya desde el punto de vista clínico te hace pensar que la drepanocitosis no es un diagnóstico a priori. Sí, no es lo que está causando esta afectación. Estar en una infección aparentemente no la tienes, porque no tienes ningún cultivo hasta ahora reportado como positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás planteando allí? Wow, una osteomelitis aséptica, múltiple. Entonces, allí es donde tú tienes que googlear. Correcto. Osteomelitis múltiple aséptica.
crónica, aséptica, que de hecho... No sabemos si es crónica, porque la siguiente es ya tardía, entonces tú estás así como que, wow, ahí es donde nucleamos. En parte de nuclear, pues de hecho sí existe la osteomielitis multifocal. Sí se describe como multifocal crónica, o sea, osteomielitis crónica multifocal. De hecho, es más frecuente en pacientes femeninos, que nuestro paciente es femenino. Y sí hay algún tipo de relación de las osteomielitis, obviamente, con un paciente drepanocitósico, pero, sin embargo, no, como estaba comentando, no son las características típicas de una osteomielitis que estaríamos buscando en una paciente drepanocytósica, que sería más de tipo metafisiaria, generalmente son únicas, generalmente están a nivel de la metáfisis de la tibia, no suelen ser muy poliostóticas ni pueden lograr ser bilaterales, pero no a este nivel de compromiso de la cortical o de la estructura ósea. O sea, evidentemente estamos en presencia de algo que no es relativamente frecuente y que creo que ni siquiera Google podría solucionar esta respuesta, sino por eso estamos aquí en esta diagnóstico presuntivo antes de hacer una biopsia. Esto puede tratarse de una osteomielitis vamos entonces a hacer biopsia. ¿Qué reporta la biopsia? ¿Estás haciendo el show? Sí. Bueno. Este es el caso 0026323 del paciente de 3 años. Este caso le harían como tibia derecha de biopsia, 5 fragmentos irregulares de tejido, que al corte fueron pardos claros, entremezclados con abundante material hemático. Estos fueron los cortes histológicos teñidos con hematoxilina y eosina, en el cual evaluamos que había abundante tejido de granulación, edema, y un importante componente inflamatorio de tipo crónico, ¿no? Mixto. También evaluamos por acá que había extravasación eritrocital, es decir, que había hemorragia, ¿no? Y por acá evaluamos que había algo de fibrosis. Y en otro fragmento también evaluamos que había hemorragia perilesional, había fibrosis en todo el componente lesional y había también un importante componente inflamatorio mixto, ¿no? Linfoplasmocita. Y otro fragmento también tenido como eosina, evaluamos que había componente fibrótico y evaluamos que a partir de la neoformación vascular encontramos por acá, había hemorragia perilesional y había hueso reactivo neoformado. Todo estamos por acá. Y fibrosis, por supuesto. En otro fragmento también evaluamos la presencia de hemorragia, fibrosis y hueso reactivo neoformado. Por supuesto, el componente inflamatorio mixto. Los hallazgos morfológicos fueron compatibles con osteomielitis crónica inespecífica. Fragmentos de tejido con moderada fibrosis y de circuito inflamatorio mixto constituido por linfocitos polimorfonucleados y neutrófilos y plasmocitos, cúmulos de fosfonilados y neutrófilos, neovascularización de perforaciones, formación de hueso reactivo, tejido de granulación, presencia de hemorragia reciente, no hay evidencia de malignidad en el material examinado. Tenemos por parte del patólogo los hallazgos morfológicos en correlación con los estudios de imágenes recibidos sugieren la posibilidad de una osteomielitis crónica multifocal, las cuales pueden verse asociadas a patologías de tipo autoinmune, así como con fustulosis palmoplantar, apnea, entre otros. Se sugieren estudios complementarios de la paciente y evaluación clínica exhaustiva, así como correlación de estudios resultados con estudios ejecutivos, tomando en cuenta que esta entidad suele presentarse sin microorganismos causantes aparentes.
se recomienda complementar estos hallazgos con resultados de estudio de cultivo. Cabe destacar que todos estos hallazgos histológicos se fueron bastante inespecíficos y que realmente se llegaron, se estudiaron, más que todo fue en correlación con los hallazgos radiológicos, ¿no? Bueno, sí, yo quiero hacer un comentario aquí porque, efectivamente, bueno, como dice María Angélica, esta es una biopsia completamente inespecífica, o sea, esto es un tejido de granulación. O sea, esto es una biopsia con un infiltrado bárbaro, como si viniera de algo de tejido blando. De hecho, aquí lo que nos orienta de que estamos en espacio medular es que efectivamente hay hueso reactivo, hay hueso neoformado, habían trabéculas óseas que nos permitía decir que estábamos en un espacio medular, que me permite plantear. Ahora, el nombre de osteomielitis crónica es una suposición. O sea, yo creo que esto es una patología súper aparatosa. Yo, por supuesto, yo no tenía toda la historia que acaban de contar. Yo creo que desde el punto de vista de imágenes esto es algo espantoso. Obviamente yo creo que esto es algo de origen hematógeno y yo siento que no es descabellada la opción de que esto sea un compromiso infeccioso multifocal, porque sencillamente es una paciente inmunosuprimida y este tipo de osteomielitis no es una osteomielitis convencional, no es una osteomielitis crónica que está en todos los huesos, sino que son osteomielitis de origen autoinmune. Entonces, oye, no lo puedo saber. O sea, no creo que el origen de esto sea eso. Sinceramente no creo. Y bueno, ahorita con esto de repente uno se puede poner a ver los eritrocitos ahí puedo rever la biopsia, ¿no? Y debería haber, si fuera, tendría que ser algo muy representativo y de repente hubiera llamado la atención esos eritrocitos porque es bastante hemorragia. Pero yo creo que esta niña tiene un problema autoinmune de base que es el origen de todo, independientemente si hay algo más en el hueso, que en la biopsia pues no lo tenemos. En la biopsia tenemos un proceso francamente infeccioso, francamente no neoplásico. Se pensó en una histiocytosis, se pensó en un proceso hematopoyético, por supuesto, no es un componente, ¿cómo se llama? Linfoide neoplásico, no lo es un proceso francamente infeccioso. Algo que me había planteado, algunos de mis en el sueño, uno como pediatra piensa en un niño, síndrome de niño maltratado. Sí, pero ahora las características de la radiografía no se trata solo de fracturas, sino que están las lesiones, hay un hueso patológico subyacente que... Bueno, esto es más desde el punto de vista clínico, sumamente complejo. Vamos a decir interesante. No, yo necesito que biopsie un tumor ligar. Normal, una cosa normal. El título que le damos a la flor es la gran simuladora. Y en este caso es la simuladora de 2 años. Ahora, tenemos la fortuna de no parece, pero no parece, okay, por el tipo de lesiones, pero eso todo el mundo y hay unos que empiezan tardíamente, o sea, eso las presentaciones son múltiples y muy variadas. Entonces, bueno, pero las características de la parte de dentición, de la parte de la esclera, pero no pareciera, pero uno no lo puede descartar 100%. Otra parte que es muy relevante para el origen étnico-racial de esa paciente, que yo pienso que es relevante. Muy importante. En este caso, porque hay patologías asociadas y esta patología. Una cosa, si realmente estamos pensando en alguna hemoglobinopatía, porque no está descabellado, pero el paciente tuvo una severa, y tiene asistencia indirecta, y el gato se quedó regalia. Entonces, encontrar hemoglobinopatía no explica una anemia de sangre fuerte, aunque no vi, eso no aparece en la biopsia, ¿no? Pero bueno, vieron un frotis con células falciformes, eso no significa nada. Sin embargo, se puede hacer una electroforesis de hemoglobina, aunque el paciente esté transfundido. Normalmente las personas no tienen hemoglobina S, a menos que tengas una anemia de células falciformes o que seas portador falciforme.
Y eso se puede cuantificar y eso sí se hace en carácter. Eso fue lo que podemos hacer. Aunque fuera un certificado, o sea, claro. ya la definitiva, Y la otra, 12 semanas para que claro, sí, no, igual eso da porque es una electroforesis de hemoglobina que es mucho más específico que una hematología completa o flora. Y por otro lado están las talasemias. Las talasemias se caracterizan por una eritropoyesis en donde hay una médula ósea que está hiperproducida, la serie eritroide, que es muy eficaz porque no salen esos eritrocitos a sangre periférica, y ellos característicamente hacen huesos muy frágiles que son, que hacen fracturas espontáneas con mucha facilidad, ¿no? Tampoco parece el caso, pero si queremos una pista de la anemia tan importante, el requerimiento de transfusiones, obviamente una patología ósea con fracturas espontáneas, por supuesto que no es descabellado pedir el estudio. Y si aquí hay un doctor que lo hace, el doctor Diego Higuera, él es bioralista, pero especializado en hemoglobinas anormales. Y aunque el paciente esté transfundido, se puede pedir el estudio. Bueno, trabaja en privado, pero yo pienso que sí, es una de los diagnósticos diferenciales, por supuesto. Es necesario saber que realmente sí, hay que hacerlo porque es una niña pequeña que tiene muchas comorbilidades y definitivamente hay que buscar un diagnóstico. O sea, a mí no me gusta trabajar sin diagnósticos y yo pienso que ninguno de ustedes tampoco. Entonces, ahora, posterior a la realización de la biopsia, obviamente, gracias a la prevención de la anatomía patológica, se realiza el cultivo y si no sale negativo, no hubo crecimiento bacteriano al 72 de la incubación, lo cual realmente era algo relativamente esperable. Luego se realizan radiografías controles al día 9 de febrero del 2023, aproximadamente mes y medio posterior a las que estábamos iniciando anteriormente, donde se evidencia en radiografía de tórax, como lo que estábamos comentando en la otra radiografía con el doctor. Sí se evidencia un aumento de la silueta hepática. Aquí en esta radiografía sí pareciera haber un poco de aumento de la silueta esplénica. Se evidencia una consolidación o formación de callo óseo a nivel de las múltiples causas de fractura que tenía la paciente, tanto en húmero como radio y ulna bilateralmente, además de las fracturas costales a nivel de la parrilla costal izquierda, que son las que se evidencian en esta proyección. Y vemos cómo las lesiones radiolúcidas y escleróticas que veíamos en las primeras imágenes realmente parecieran estar en proceso de resolución relativa. Obviamente esto no es un hueso completamente sano, pero sí evidentemente ha mejorado con respecto a los estudios previos. Podemos ver a nivel de la fractura del tercio proximal del fémur izquierdo y vemos que a nivel de las porciones distales, donde se veían ese importante compromiso mixto del tercio distal de la diáfisis del fémur, podemos ver ya unas imágenes que parecieran correlacionarse un poco más ya con un componente de osteomielitis, donde vemos una porción ósea esclerótica envuelta por una imagen radiolúcida que sí está más como acercándose un poco más hacia las características de una osteomielitis, donde tenemos áreas de secuestro en volumen. Y a nivel de las tibias, de la tibia derecha, que es la que tenía mayor compromiso, vemos que queda todavía una imagen residual radiolúcida a nivel del tercio proximal de la tibia, pero vemos que la cortical ósea realmente se ve bastante indemne en comparación con los estudios anteriores que teníamos, y la tibia y la fíbula izquierda que siempre estuvieron relativamente en mejores condiciones que el resto del esqueleto óseo de esta paciente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tratamiento recibió? ¿Algún tipo de tratamiento? El tratamiento que tenía era para composición tanto respiratorio como de piel, pero a nivel de traumatología, nosotros lo que hicimos fue colocarle las inmovilizaciones y la observación continua. Lo sorprendente de todo esto es que ella inicia así, de esta manera tan tórpida y tan dramática, y 2 meses después lleva un proceso de consolidación que no acorde a una fractura y donde todas las áreas afectadas hemos visto mejoría. La paciente actualmente tiene movimientos activos de sus articulaciones, podemos palpar todas las extremidades y no es doloroso, no es móvil, se evidencia que está consolidada, y lo que actualmente ella está presentando son múltiples flebitis.
al tratamiento que se le está indicando por otras infecciones. Pero a nivel óseo, lo que están haciendo, pero a nivel óseo, lo que son las enfermedades residuales. Se está autoinmune, o sea, La naturaleza sabe. es autoinmune, o sea, entonces se correlaciona con la o sea, con lo que se plantea en la biopsia, pero es algo absolutamente... Por eso preguntaba yo qué tratamiento le he recibido, porque de hecho, el servicio de traumatología Sí, el gafas. aquí cabe algo de considerar raquitismo, una nefropatía. Antes de que ingresara, caminaba, estaba una niña normal. ¿Y en ningún momento presentó dolor en esta articulación? Cuando estaba en el proceso de la crisis que el volumen en la tibia, empezaron los articulares, pero era simétrico y generalizado. Y usaron años, o sea, ¿qué tipo de años utilizaron? El cetoprofeno, que es lo que nosotros manejamos de un tiempo más o menos. No, esteroides. Esteroides, tampoco recibió esteroides. Solamente los antibióticos inicialmente y luego una utilizó vancomicina, incluso yo me di cuenta que le egresaron con actualmente lo tiene. a su casa. No está egresada. Ella se mantiene en el servicio. O sea, pasaron a la vía oral. Hasta que pueda utilizar la vía oral, pero todavía no. Ahora sí, hay muchos elementos importantes que uno, la electroforesia de hemoglobina es fundamental conocer de dónde procede la familia, si viene de alguna zona endémica de drepanocytosis, si son peligrotes, o si son europeos o presentan talasemia. O sea, muy importante su procedencia, hacer bien la electroforesia de hemoglobina, hacerle los reticulocitos, y no entrar a hacer para descartar si le vas a un tema, no creo que sea una porque si vamos a poner una crónica muy recurrente, el diagnóstico para esa patología es por descarte. Ese es por descarte, no hay otra opción. No, hay actualmente por cierto, genético. Hay un elemento genético familiar importante y que se ve también en antecedentes de acné, en acné vulgaris de grupo familiar donde se mantiene y dentro del grupo etario un paciente adulto de 80 años y tiene todavía presencia de acné. Entonces eso es interesante y por eso a estos pacientes se les pregunta también sus antecedentes familiares de importancia y se ha visto que existen modificaciones cromosómicas en algunos grupos de estos pacientes, ¿no? Pero igual es, como usted dice, doctor, es por descarte. La osteomielitis crónica multifocal recurrente es un diagnóstico súper interesante porque es exudado purulento, no, sin ningún crecimiento. O sea, no crece nada. Puede crecer un elemento bacteriano que generalmente es atípico, desde una micobacteria hasta una Klebsiella, etcétera, pero realmente es más como una sobreinfección de un ente que está realmente recurriendo. Un oportunista, exacto. Al momento de tomar la muestra fue tomada de la tibia, esa lesión que está en metáfisis de tibia derecha. Al momento de la toma de muestra, sí, hubo un tipo de exudado, cuando no llegó a ser purulento, pero sí era una coloración más o menos seca. Y bueno, de ahí se tomó pues, el cultivo. No presionada. Sin embargo, yo discutí el caso con el doctor Héctor Villarroel, el infectólogo, y él me recomendó, bueno, me dice, si piensas hacerle alguna otra, o sea, si piensas someterle a algún otro acto quirúrgico de cualquiera de los huesos, se subieron, tomen una nueva muestra de cultivo y me la envíes directamente a mí para yo procesarla y descartar, o sea, para ver si de ahí lo salmonella.
una posibilidad, que eso no lo van a aislar en cualquier laboratorio. Como me comentó, si es un laboratorio de La Guaira, pues seguramente no se le atribuye. La pregunta es que todos tenemos la indicación del mundo genético. Sí. Bueno, la parte empezando lo más básico, porque dependiendo de lo que dé, se puede incrementar con el es lo que nos va a dar En todo caso, uno no sabe dónde ponerlo. Si una recurrente. Además, si tiene un coronavirus, lo que queda ahí es secuela. Doctor, pero no mete idea. ¿Cómo se saca el coronavirus hace? Hay muchas cosas que quedan colgadas. Lo plantearon en una oportunidad con posibilidad COVID oso. Un COVID oso. Es que yo creo que no sé, es mi visión y me corrigen. O sea, yo creo que lo de es algo absolutamente secundario, todo lo demás. Probablemente sí. Algo interesante también es el tratamiento de la osteomielitis multifocal recurrente. Cuando nosotros pensamos que osteomielitis es igual a antibiótico, esto no es AINES y AINES esteroides, porque los dos van a atacar el cuerpo, y bifosfonatos cuando hay procesos dolorosos que no ceden con el AINES y el bifosfonato. Entonces, exacto. No es viable la indicación de bifosfonato, una paciente que ha salido Sí. Bueno, la verdad es que mira, cuando se traen estos casos acá, bueno, yo creo que las discusiones tienen su límite, de pronto pueden rayar en la imaginación y en las cosas del más allá, pero se agradece no trae tantos casos. Pero no genera, como dice la doctora, es un caso que hay que seguir. Y es un caso, estos casos no concluidos. Aquí no solamente reunión multidisciplinaria, con expertos en todas las áreas correspondientes, hasta hematólogos, o sea, ¿quién puede decir que hemos llegado a una conclusión? En septiembre. O sea, el aparato es muy aparatoso, ciertamente es un cuadro muy aparatoso, porque ella tiene un montón de cosas por fuera que creo que por eso que muchas veces el hueso responde a carencias. El hueso metabólico es un hueso que va a responder a carencias, excesos, a lo que sea, pero esta niña tiene un contexto clínico. Lo que dice la doctora, esta paciente, como que ha sido el centro de atención de pediatría y ha tenido todas las atenciones, la doctora hizo énfasis en el aspecto nutricional, cuidado, etcétera. Por eso era que yo preguntaba si puede considerarse algún tipo de raquitismo o algo por el estilo. No sé si es descabellado, pero cuando se propone la opinión de infectología en un cultivo negativo, ¿qué papel juega la infectología con un cultivo negativo? De continuidad, ¿qué me llevo para mis propios estudios? Son los que debo realizar. Eso es lo que estoy analizando con la doctora, y para un mes, ya tiene un mes sin hacerle ningún tipo de transfusión. Podemos pedir una preliminar, que la doctora dijo que no había ningún problema. Incluso podemos esperar el tiempo, porque todo lo quirúrgico que podemos hacer con ella no se va a hacer ahorita.
pero darle seguimiento a la paciente, todavía está en los hospitales de la zona, y para aprovechar todos los recursos de la gobernación y de las condiciones que tenemos apoyándola, para hacer todos los estudios necesarios. Súper pobres con algo semejante a eso. Pero por eso, aquí hay que considerar esto como un caso Y yo me imagino que en el hospital Balas también plantearon la parte del niño maltratado, porque obviamente los niños de la electroforesis, por lo menos me iría a la parte de genética. Bueno, si da, habría que ver. Lo que pasa es que si es una anemia falciforme clásica, eso es una mutación de la que está la madre. No, tampoco va a ser exacto, pero el tratamiento sería que no sé si lo hagan para tratar que y ahí debería mejorar. Si alguna talasemia, si hay que tratar molecular, para determinar si hay una mutación. Parecería una mutación, ok, pero yo no veo inicialmente la electroforesis para determinar y poder hacer un tratamiento que pueda ser. Y la fosfatasa. La parte étnica, la parte familiar, Son de la zona, la mamá es afrodescendiente y el papá es mixto, o sea, mestizo. Bueno, no, ninguno. Muy blanquita, el papá portuguesito, ingresa a la edad de 7 años en otra clínica, en la clínica Ávila, creo, con una osteomielitis en la tibia, la llevan a quirófano y hubo una doctora en la clínica Ávila, una gastropediatra, bueno, si me dicen el nombre, que pensó en una anemia de células falciformes porque tenía niveles de bilirrubina levemente elevados. Y si tiene una hemoglobinopatía SC, bueno, la llevaron a quirófano y todo como una osteomielitis, lo que tenía un infarto, o sea, una crisis vasoconstrictiva a nivel óseo. Y sí, está en tratamiento. Sí, bueno, porque como no tenía anemia severa esta paciente, porque SC es su genotipo, no era tan evidente la anemia con la hemólisis, pero se descubrió por un cuadro de osteomielitis en la tibia, o sea, de infarto óseo, pensando que era osteomielitis. Bueno, no es descabellado porque realmente la anemia de células falciformes es muy frecuente, incluso a nivel del mundo, o sea, no tiene que necesariamente ser personas de piel oscura. Es muy frecuente en todo el mundo, es una de las enfermedades genéticas más frecuentes que hay, aunado a nuestro contexto socioeconómico, que evidentemente en este paciente es muy bajo, sí tenemos que descartarlo definitivamente. ¿Okay? Incluso las talasemias también no son tan infrecuentes como se piensa en nuestro medio. Y también por esta eritropoyesis ineficaz tienden a tener huesos muy frágiles y bueno, aunado a la parte nutricional y a la parte ambiental, sí, o sea, yo al entrar aquí pensé que eso no era posible, pero ahorita pienso que sí, y hay que descartarlo y lo vamos a hacer. Okay. Sí, gracias. En otros países hacen el privado de matar. Entonces está ahí, alguna ventaja. En este caso que tener un antecedente, ya confirmado, pero de esta película no, claro, lo que pasa es que tiene frecuencia y no se piensa. Yo creo que es una enfermedad que nadie piensa porque todo, bueno, hay un componente de África,
europeo, somos todos mezclados. Familias que negrito en la familia tiene el café plano y ahí se ve. Entonces eso hace que uno se conozca con una fibrosis. Eran niños que, bueno, negritos europeos, por decirlo nosotros. Y una persona no tiene claro, pero hay tanta gente que ponen las cosas un poco más difíciles con las cosas bastante más homogéneas. Por lo menos en España, muchas visto problemas de una población ya la parte genética cambia totalmente. Bueno, hay que tener la cantidad de pero es muy difícil, entonces en un caso agarrar todo por el chico que estoy por ahí embarazada, ya le paquito. No, era parte de la clase neonatal. O sea, todo lo que nazca en un país, independientemente del color de la piel, hay que hacer la prueba del talón. En esa prueba del talón, para despistar que de otras enfermedades metabólicas deben estar incluidas las electropatías. Bueno, está muy bien. Yo creo que eso es muy interesante y bueno, tuvimos tiempo. O sea, pero hay que hacer ese seguimiento. La doctora, espero que haya tomado nota de todas nuestras recomendaciones. Y bueno, ya lo seguiremos y volveremos a hablar del caso. Así que, bueno, muchas gracias a todos.